Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de El Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que a partir de sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordamos temas de interés nacional con estudiantes de diversas carreras y universidades. Hoy vamos a platicar sobre el amparo en revisión 237-2020, resuelto por la segunda sala, bajo la ponencia del ministro Javier Lainez Potisek. En este asunto, la segunda sala analizó si la construcción y operación de un relleno sanitario de residuos sólidos en las cercanías de una comunidad en el Estado de México vulneraba el derecho humano a un medio ambiente sano en perjuicio de los quejosos. Yo soy Alejandro Telles, gracias por sintonizarnos. Comenzamos. Como les comentaba, en este caso, un grupo de personas de la comunidad de San Miguel Mimiapán, del municipio de Xonacatlán, Estado de México, y presentaron un amparo en contra de los actos de las autoridades que otorgaron un título de concesión para llevar a cabo la construcción y operación de un relleno sanitario de residuos sólidos no peligrosos generados en dicho territorio. Después de agotar diversas instancias y promover los recursos conducentes, un juez de distrito concedió el amparo a los interesados, por lo que la parte tercera interesada y las autoridades responsables presentaron recursos de revisión, mientras que la quejosa interpuso revisión adhesiva. En ejercicio de su facultad de atracción, la Corte conoció y resolvió del asunto. La segunda sala determinó que el relleno sanitario incumplía los artículos 6.1.3 y 6.1.6 de una norma oficial mexicana y, en consecuencia, también estimó que vulneraba lo dispuesto en el artículo 4 constitucional respecto al derecho fundamental a vivir en un ambiente sano, equilibrado y seguro. Para platicar sobre este tema nos acompañan Diego Esponda, de Derecho de la UNAM, Jacqueline Alcázar, de Filosofía y Bioética de la UNAM, Grisel Godínez, de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila, Adriana García, de Biología de la UNAM, y Daniela Sánchez, de Derecho del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Bienvenidas y bienvenidos, qué gusto tenerlos por acá. Es un tema muy interesante. A ver, el reconocimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales es un tema en boga, ¿no? Creo que es algo que está ocupando a los tribunales constitucionales del mundo, es algo también muy del siglo XXI, ¿no? Si ya hemos pasado de reconocer estos derechos de primera y segunda generación, vamos a ver qué opinan de esto. Si te parece, empezamos contigo, Diego. Bienvenido al Derecho a Disentir. Platícanos un poquito, ponnos en contexto. ¿De qué va este asunto que conoció la Corte y cuál es tu opinión? Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos. Hace alusión este amparo a relación a una concesión de un servicio para concesionar el servicio público de residuos sólidos no peligrosos, ¿no? Entonces sale una concesión y esta concesión la gana una empresa que se llama Grupo Contadero Sociedad Anónima de Capital Variable, ¿no? Y el objeto de la licitación era la construcción y operación de un relleno sanitario de residuos sólidos no peligrosos, ¿no? Entonces, la controversia surge en aras de que cuando se construye o se estaba en plan de construir esta obra, pues incumplía dos requisitos importantes de acuerdo con la NOM. En primer lugar, que la ubicación del sitio no cumplía con los 500 metros que establecía la NOM. Y adicionalmente, no cumplía en virtud de un río que pasaba a 200 metros de ahí y que tampoco cumplía con los 500 metros. Entonces, la Suprema Corte hace un estudio bastante interesante porque primero indica en qué consiste el derecho a un medio ambiente sano o limpio. Porque si bien es cierto que en el artículo 4 constitucional se menciona que se tiene derecho, pero no se especifican las acciones per se, ¿no? Entonces la Suprema Corte habla de la preservación y de la mejora del medio ambiente, pero también habla de la preservación del medio ambiente como tal, porque al final de cuentas se necesita justamente para que nosotros habitemos ahí. Pero aparte también se relaciona con el derecho a la salud y justamente en este nuevo paradigma constitucional
en el que tenemos que ver toda la luz de los derechos humanos y que están evidentemente interrelacionados, el hecho de afectar el derecho al medio ambiente está afectando el derecho a la salud, ¿no? Y un argumento que me pareció pues poco funcional en virtud de la planeación que se mencionaba del municipio, que justamente no reconocía a esa localidad, ¿no? Diciendo que como no estaba bien estructurado ese pedazo o ese núcleo de población, pues que realmente no había afectación alguna. Pero la Suprema Corte dice, oye, son personas, estás afectando el derecho a la salud y por tanto también estás afectando el derecho al medio ambiente, ¿no? Entonces, creo que lo interesante, como bien lo mencionaste, es un tema que está súper, no solo en boga, como bien lo mencionaste, en México, sino también en algunos tribunales internacionales como en Holanda, ¿no? Pero aquí yo creo que lo interesante o lo importante es que realmente en la sentencia es posible observar que al final de cuentas la empresa que interpuso el amparo, pues realmente se estaba agarrando de donde podía para que procediera el amparo, porque evidentemente era totalmente improcedente por donde le dieras, ¿no? Simplemente por toda la afectación que estaba teniendo esa situación. Y algo que me mencionó y me llamó mucho la atención fue el tema de los lexiviados. El tema de los lexiviados, en virtud de que toda la contaminación que generan esos líquidos viscosos que proceden de la basura, y que al final de cuentas tiene una repercusión importante en la tierra. Y no solo en la tierra, sino también en los mantos acuíferos, ¿no? Entonces, en aras de lo que menciona la sentencia, evidentemente pues no era procedente el amparo, pero yo creo que también es importante mencionar que, como bien lo mencionaste hace un momento, pues ya provenía de un litigio bastante largo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, agotando precisamente el principio de definitividad, ¿no? Entonces ya es un litigio pues bastante antiguo, por llamar de alguna manera, del 2006 y que recientemente se resolvió, ¿no? Entonces, eso de forma preliminar podría comentar. Muchísimas gracias. A ver, tocaste muchísimos temas que me interesa retomar desde el tema de la NOM, justamente estos criterios que tenía que atender el municipio que al parecer pues no le importaron mucho, y esta vertiente que hablas del medio ambiente se me hace fundamental, ¿no? Una cosa es, en efecto, el entendimiento del derecho fundamental a un medio ambiente sano en sí mismo, pero otra es cómo se correlaciona con la posibilidad de que el ser humano haga valer otro tipo de derechos, ¿no? Como el derecho a la salud, a una vivienda digna, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tema de asentamientos irregulares, que también lo voy a traer a colación muy pronto. Muchísimas gracias. Retomo eso en breve. Jacqueline, qué gusto tenerte por acá. Bienvenida al programa. A ver, platícame. ¿A ti qué te pareció interesante la sentencia de lo que nos acaba de compartir Diego? Bienvenida al programa. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, finalmente creo que hay un punto que desde la bioética o desde una agenda completamente ética en relación con el medio ambiente deberíamos de destacar. Primero que nada, pues es esta doble dimensión que tiene el derecho humano a un medio ambiente sano, ¿no? Y que lo acabas de mencionar. Primero que nada, la parte objetiva o ecologista que intenta que protejamos al medio ambiente como un bien jurídico fundamental, ¿no? Pero por el otro lado también es la parte subjetiva o antropocéntrica, en la que pues también buscamos pues el cuidado, la protección de las comunidades humanas. El asunto aquí que me parece muy importante y relevante, no solo para este caso, sino para lo que estamos viviendo pues en nuestro país, en el mundo, en relación con el medio ambiente, es cómo vamos a equilibrar estas dos dimensiones, ¿no? Porque por un lado necesitamos nosotros proteger al medio ambiente con fines o digamos para fines humanos, es decir, queremos nuestra salud, ¿no? Queremos protegernos, queremos proteger a nuestras comunidades, pero por el otro lado también tenemos que proteger y respetar a la naturaleza o al medio ambiente. ¿Cómo hacemos para que ambas dimensiones pues tengan esta medianía, ¿no? En la que podamos convivir de manera bioética o ética con la naturaleza o con el medio ambiente. Entonces, esa es una reflexión que me gustaría que pudiésemos retomar. Muchísimas gracias. A ver, y la dejo votando para que podamos regresar en algún punto, Jacqueline, porque creo que tu respuesta va a ser muy interesante en este punto, ¿no? Y me parece que el entendimiento que tenemos del progreso en una cultura occidental, neoliberal, etcétera,
muchas veces parece que está peleado, ¿no? O se arguye que está peleado con el cuidado al medio ambiente, ¿no? E incluso hay voces, opiniones públicas que dicen que ya no hay posibilidad de dar marcha atrás, ¿no? El mismo Bill Gates, cuando hablaba de emisiones cero, pues nos comentaba, ¿no? Que ya no es posible como tal llegar a un grado de emisiones cero, sino de cómo podemos contrarrestar las afectaciones que hacemos para que el daño sea menor. Pero regresaré más adelante a este punto. Muchísimas gracias. Daniela, abogada, qué gusto tenerte por acá. A ver, platícame, ¿a ti qué te pareció interesante la sentencia y lo que comentan tus compañeros? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal a todos? Bueno, ya mencionaron temas muy, muy importantes y relevantes. Yo aquí quisiera destacar, dentro de las cuestiones que analiza la Corte, menciona que justo el derecho al medio ambiente sano tiene una fuerza jurídica que vincula a la autoridad, a los juzgadores, a asegurar condiciones ambientales, ¿no? O sea, que estén los tribunales en posibilidad de revisar acciones o omisiones de la autoridad, o sea, y no solo quedarse en supuestos procesales o de procedencia, pues, para analizarlo, ¿no? Aquí hay una nota que se menciona en las sentencias, algo que me parece relevante y justo es eso, dice que uno de los problemas que enfrenta el juicio de amparo ambiental en nuestro tiempo es esta tensión que se genera, por ejemplo, entre el otorgamiento a la protección constitucional y el principio de relatividad de las sentencias, ¿no? Generalmente, dicha concesión trasciende la figura del quejoso e impacta en otras personas, aunque éstas no hayan acudido al juicio de amparo, ¿no? Y la Corte menciona que justo para solucionar esta tensión se debe tener en cuenta que con la reforma de 2011 el juicio de amparo se transformó para garantizar de manera efectiva el reconocimiento y la protección de los derechos humanos, ¿no? Justo esta sentencia para mí es una sentencia clave de justiciabilidad directa de los derechos humanos, de los DESCA, que a nivel internacional, interamericano, una de las primeras sentencias de la Corte Interamericana fue en 2017 el caso Lagos del Campo, ¿no? En el que ya no solamente para que declarar que hay una violación al medio ambiente, tenían que relacionarla con un derecho a la vida o a la salud o algo directo, sino ya hacer el reconocimiento del DESCA, del derecho humano, por ejemplo, a la salud y su violación directa, ¿no? Entonces, pues justo, o sea, se menciona en esta sentencia, la segunda sala, que se tiene que ampliar este espectro de protección de estos derechos y poder tener la posibilidad de someter a jurisdicción otro tipo de intereses que anteriormente pues no estaban tutelados, como los derechos colectivos o los derechos difusos, dentro de los que se encuentra el derecho a un medio ambiente sano, ¿no? Se resalta en esa sentencia que el derecho ambiental, esto me parece muy relevante, tiene un rasgo único, ¿no? O sea, este rasgo único que obliga a los juzgadores a flexibilizar y a tomar una decisión prudente en cuanto a los efectos del juicio de amparo ambiental, ¿no? Dentro de este rasgo único hay principios que también la sentencia menciona, ¿no? Como el principio de prevención en materia ambiental, que significa que pues hay una obligación de adoptar medidas anticipadas, ¿no? Aunque en el juicio no haya pruebas así contundentes que nos digan que va a haber un daño ambiental. O sea, en medio ambiente tenemos que ver eso siempre, o sea, la prevención y la anticipación de esta protección al medio ambiente. Hay más temas, bueno, entre los principios que resalto yo de esta sentencia es justo el derecho de interdependencia, ¿no? Lo que mencionaba Diego, que está relacionado con estas dos vertientes del derecho al medio ambiente, ¿no? El derecho por sí mismo, o sea, el derecho al medio ambiente en sí mismo, sin tener que relacionarlo con lo que nos puede dar el medio ambiente como seres humanos, ¿no? O sea, no porque no nos afecte en nada, no tiene por qué tener una protección el derecho humano como tal. Esa es como una vertiente. Y la otra justo es la que mencionó Diego de esta interdependencia, ¿no? De cómo hay derechos al medio ambiente sustantivos y de procedimiento que se vulneran al ser vulnerados, ¿no? El derecho a la vida, a la vivienda, a no ser desplazados forzosamente, porque en este caso la comunidad que acude al juicio de amparo es una comunidad que se reconoce como indígena, que está a menos de 500 metros de este residuo de basura, ¿no? Entonces, eventualmente, pues ellos van a tener que desplazarse, ¿no? Si tienen las posibilidades, a un lugar que no tenga esos olores fétidos, esos animales que salían pues, del residuo, ¿no? Y todo eso. Entre otros derechos está pues, la alimentación, el agua, integridad personal, a la salud y todo esto que se vulnera cuando no se goza de un ambiente sano.
Y como derechos del procedimiento, hay varios importantes, y uno que sí menciona la Corte es este derecho a la participación en la toma de decisiones, ¿no? Y una consulta que se debió haber hecho a la comunidad, porque pues, o sea, se iba a construir ese residuo a menos de 500 metros de sus casas. Perfecto, muchísimas gracias. Es un maravilloso encuadre el que nos regalas, porque en efecto, y voy a interrelacionar lo que dices con lo que dice Diego también, porque Diego señala el caso de Holanda y inmediatamente lo que me brinca es saber que hace aproximadamente 1 o 2 años hubo una sanción muy importante, ¿no?, para Grupo Shell, y vemos como tanto el sistema nacional como el sistema regional, que es muy distinto al sistema europeo de protección de derechos fundamentales, cada vez se toma más en serio este tema, como ha habido incluso sanciones para otro tipo de empresas, por ejemplo en Nigeria, ¿no?, cuando no hay un deber de debida diligencia o, como tú mencionas, esta necesidad de prevención y este entendimiento que tenemos que tomar en el caso concreto en una concesión, pero también de las empresas privadas, ¿no? No se trata de que llego, pongo mi fábrica y listo. No. Entendemos y damos una funcionalidad a los derechos, a los DESCA tan importante, que ya entendemos que su actividad debe de comprender un espectro muy amplio de requisitos y un espectro muy amplio de obligaciones, ¿no? Eso me parece fundamental. Ojalá nos dé tiempo de retomar todo esto porque me parece fundamental. Y si no, pues anticipo que va a haber un segundo programa. Adriana, bienvenida. Qué gusto tenerte acá en El Derecho a Disentir, en esta tu casa, Justicia TV. A ver, platícame sobre esto que estamos armando poco a poco. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación y un placer compartir espacio con todas y todos. Y, o sea, algo a mí súper relevante es justo cómo resuelve la Corte, ¿no? Y entonces ahí había una cosa muy contradictoria porque se escudaban en decir que justo si cerraban este relleno sanitario, también iba a haber una afectación por toda esa cantidad de residuos que se generaban en toda la comunidad. Eso también genera afectaciones a la salud y genera afectaciones al ambiente y también genera muchísimas más afectaciones. Entonces decían, bueno, generemos menos afectaciones para una población mayor, ¿no?, que para un grupo pequeño que viene a quejarse, ¿no? Decían eso. Y justo la Corte dice, bueno, no, se tiene que encontrar una solución para ambas partes porque el medio ambiente pues es algo que está ahí, ¿no? Las dinámicas que nosotros como humanos, que las demás especies generan con el entorno están ahí, entonces no es como que lo cierras y ya o lo dejas y ya, porque también decían, bueno, es que cuando llegamos el río ya estaba contaminado. Ajá. Sí, pero eso no te escuda a seguir contaminando más, ¿no? O no te escuda a generar nuevos protocolos justamente de restauración medioambiental. Entonces, eso es muy importante. Y lo digo porque justo en 2021 entra en vigor el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales para América Latina y el Caribe. Y este acuerdo regional justamente hace un llamado a todas las autoridades a decir, bueno, tiene que primero haber un acceso a la información, ¿no? A toda la información en materia de construcción que quieran hacer, que tenga un impacto medioambiental o a todo proyecto que se quiera realizar en las comunidades. El acceso a la participación pública en procesos de toma de decisión, es decir, se debe consultar a las personas que radican ahí, algo que tenemos en México, pero no se hace en todos los espacios, ¿no? Llevar a cabo estos procesos de consulta de manera legítima con los pueblos. Y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, y esto es que el Estado debe asegurar, ¿no?, que cualquier decisión, acción o omisión relacionada con el acceso a la información, el acceso a la toma de decisión o cualquier afectación que se tenga al ambiente, debe garantizarlo el Estado, ¿no? Entonces, aquí la Suprema Corte garantiza todo eso. Entonces, me parece que es una sentencia que al final del día hace un llamado, ¿no?, a todo el cumplimiento de este acuerdo de Escazú, que es básicamente lo que se busca, ¿no? Y un lío que se hablaba en los acuerdos regionales era, bueno, ya está y qué bonito y está el papel, pero ¿cómo aterrizamos, no? Me parece que la Suprema Corte lo hace de manera excelente, ¿no?, al decir, bueno, encontramos una solución, ¿no? Porque además hace el llamado, ¿no?, a decir, bueno, ustedes tienen que tener nuevas tecnologías para este relleno sanitario, ¿no? Para cumplir con la normatividad tienen que hacerlo y si no, será cerrado y al ser cerrado buscaremos una nueva forma de garantizar, ¿no? Pero también les dice que tienen que presentar esta información, ¿no?, y escuchar la petición de la parte quejosa, ¿no? Entonces se las van a exponer a ellos, la parte quejosa va a emitir recomendaciones, ¿no? Tienen un periodo. Entonces ahí se ve clarísimo el cumplimiento del acuerdo de Escazú, ¿no?
Entonces, me parece que esto puede ser una ayuda para todas las personas activistas ambientales que estamos llevando estos procesos, ¿no? Es decir, si hay una manera de aterrizar Escazú, ¿no? En México, porque además tenemos las instituciones, ¿no? Entonces, pues por ahí va. Híjole, qué importante. A ver, también tocas temas que quiero retomar y creo que estamos llenando el pizarrón de muchísimas cosas, todas las aristas muy, muy importantes. Pero en efecto, ya no podemos partir de la idea, y creo que lo dice muy bien la sentencia, de que hay una romantización del reconocimiento de los derechos fundamentales, ¿no? No se trata de que enarbolemos en cuerpos normativos y digamos derecho a esto, a lo otro y a lo otro. Y cuando hablamos de aplicación, de bajarlos a la realidad, que los tribunales te digan, tengo las manos atadas. Esto es del Ejecutivo, mi hermano, y es política pública. No, y como bien dices, esta sentencia dice, a ver, espérame, esto es lo que se violó, esto es lo que se tiene que hacer y estos son los pasos a seguir, ¿no? Que ojo, también podría haber la voz en contra, ¿no? Que incluso se levanta como el gobierno en contra del gobierno de los jueces y que te dice, a ver, tú que en una sentencia me vengas a decir que tengo que hacer esto, esto y esto y esto en política pública, pues no. Y lo hemos visto en discusiones incluso un poquito, creo yo, más sencillas, donde la Corte le ha dicho, bueno, necesito que construyas un hospital para garantizar el derecho a la salud de determinadas personas, ¿no? Y hay voces que dicen, no sé si esto es lo que esperamos, no sé si el camino de este activismo judicial es el correcto para lo que queremos construir en una sociedad democrática, ¿no? Y ese es su argumento. Muchas veces el papel contramayoritario del Poder Judicial pues pudiera poner en dudas todo eso. Espero también regresar a este punto porque me parece fundamental, pero incluso todavía nos falta la participación de Fernanda. Fernanda, que te toca cerrar esta participación inicial muy buena, creo que hay muchos temas que abordar, platícame, bienvenida. Muchas gracias por el espacio, en verdad, yo creo que a mí lo que me hizo más resonar en todo el asunto fue que aparte de que obviamente se confirmara la sentencia recurrida y se amparara y protegiera pues a las personas que la estaban promoviendo porque pues estaban afectando como tal al lugar donde estaban viviendo, que iban a poner un relleno sanitario justo al ladito, me da mucho como tal gusto leer, como usted menciona, en la parte de no solamente vamos a tocar el tema de la resolución, sino también vamos a dar como tal una iniciativa para dar los pasos a seguir. En otras palabras, pues como tal, no solo el dejar, ¿no? Como tal todo en papel, sino que demostrar y dejarle como tal dejarle la tarea pues a la tercera interesada que elabore y someta pues plan, ¿no? Sobre el cual se debe demostrar que con diferentes obras de tecnología, ingeniería, sistemas, pues acrediten como tal los puntos controvertidos, ¿no? Que pues cuáles son estos, ¿no? Pues el punto 6.1.3 y 6.1.6 de la NOM que estaba como tal, que estaba en conflicto, ¿no? Porque pues ninguno de estos dos puntos se cumplían y eran restricciones para poder realizar y que se le diera esta concesión a la empresa de realizar este relleno sanitario. Entonces creo que ese es para mí un punto demasiado importante porque no solamente como tal le niega la concesión a esta empresa, sino también le da como tal las herramientas para que pueda surtir, ¿no? Y pueda, pues como tal, como decían, de que no podemos dejar los residuos al aire libre como tal, sino que hay que construir, ¿no? Y qué bueno que den este tipo de aportaciones. Y pues como tal, sí, obviamente, como me hizo también ruido un poquito lo que mencionaba Diego en cuanto a que sí, la empresa y la parte recurrente de sí, obviamente se quería agarrar de algo, pero obviamente no pudo, porque pues a mí, pues sí está muy, muy... pues feo, ¿no? De que a menos de 200 metros había una escuela, a menos de 200 metros había un kinder, a menos de 200 metros había personas viviendo. Entonces, ¿cómo pretendes construir un relleno sanitario en ese lugar? Aparte, pasaba por menos de 200 metros otro causal de agua que bien se escudaban que ya había llegado como tal residuales a este río.
pero eso no justifica el más daño que le puedas causar al medio ambiente al pues darle como tal esta concesión a la empresa. Y pues yo creo que esos fueron para mí los puntos más importantes en cuanto al sumar y en cuanto al negar a pues esta concesión, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a un pequeño corte, ya como podrán ver tenemos muchísimos temas que abordar. Entonces vamos a un pequeño corte y regresamos para continuar con esta muy interesante discusión sobre el derecho al medio ambiente. Estamos de vuelta en el Derecho a Disentir por Justicia TV. Ya tuvimos unas primeras participaciones maravillosas que nos permitieron vislumbrar que este tema de medio ambiente sano, su reconocimiento, su aplicación en un orden jurídico, no solo nacional, sino internacional, tiene muchísimas aristas que son dignas de platicarse, ¿no? Entonces intentaremos poco a poco en esta mesa de debate ir aterrizando algunos de los temas, ¿no? A ver, primero me gustaría regresar contigo, Jacqueline, porque es una pregunta que me sigue rodeando en la cabeza. Justo mencionabas esto, ¿no? ¿Cómo entendemos el cuidado al medio ambiente en estos términos de progreso? En este caso, y como lo comentaban tus compañeros, pues vemos que a las empresas, ¿no? Justamente que en algún momento se creía que tenían permiso para todo y que no tenían que rendirle cuentas al Estado ni pagar por el maltrato que hacen al medio ambiente. ¿Cómo ves tú el panorama? ¿Cómo vamos avanzando hacia este equilibrio entre progreso y medio ambiente? Bueno, pues aquí, de acuerdo a las participaciones de mis compañeros, creo que es importante separarnos un poco de la idea de bienestar humano. O sea, sí me parece que es fundamental, sin duda. Estamos hablando de comunidades cercanas, digamos, a este lugar donde se van a producir o se puede producir un foco de enfermedades y daños ambientales. Pero si queremos hablar de una cuestión de valor intrínseco de la naturaleza y de sus miembros, que no solo es la especie humana, sino otras formas de vida, tenemos que empezar a separar o, digamos, a distinguir qué entendemos por bienestar y qué entendemos por buen vivir, ¿no? Y entonces bienestar es algo que normalmente pensamos en las comunidades humanas que necesitan pues todos los servicios necesarios para poder vivir y florecer, etcétera. Pero también esta idea de florecimiento la podemos llevar hacia otras formas de vida. Y no estamos hablando en que tengan que florecer como nuestra especie, porque somos distintos y esto es importante, ¿no? Pero bueno, desde diferentes teóricos de las éticas ambientales o las éticas animales que manejo, creo que es importante que veamos que este florecimiento consiste en respetar, digamos, esa vida, ¿no? Esa vida que está allí en algún lugar, o sea, háblese de cualquier planta, cualquier animal. Eso es un punto. Ahora, si nos vamos hacia Latinoamérica y miramos a Ecuador y Bolivia, podemos pensar en esta idea de buen vivir, donde ellos están pensando en este equilibrio que hay entre la naturaleza y el medio ambiente, ¿no? Y entonces ellos empiezan a pensar en esta modalidad de buen vivir equilibrándonos, ¿no? Ahora, si lo llevamos a esta noción o a esta cuestión de las empresas, esta idea de progreso, pues sin duda es completamente antropocéntrica, pero detrás pues hay todo un sistema económico, ¿no? Un sistema económico que está buscando hacerse más ricos a costa, pues no solo de la salud humana, porque estamos hablando de esas comunidades que se van a ver afectadas, humanas, sino también de otro tipo de comunidades, ¿no? Comunidades bióticas. Y entonces es aquí donde vuelvo otra vez a la pregunta. ¿Cómo podemos nosotros equilibrar la dimensión ecológica y la dimensión antropocéntrica? Y me parece que entonces aquí tenemos que empezar a deconstruir ciertas prácticas, ¿no? Y que es muy difícil porque la misma sentencia o lo mismo que estamos manejando en este caso es, bueno, sí, pero tenemos que tomar en cuenta las necesidades humanas y al mismo tiempo las necesidades del medio ambiente para que podamos florecer, ¿no? Entonces estamos jugando en las dos, digamos en las dos áreas, tanto cuido el medio ambiente, pero ¿por qué? No por sí mismo, lo estoy cuidando porque me sirve, lo veo como una especie de capital, ¿no? De capital natural. Y entonces, ¿dónde queda este valor intrínseco que puede tener la naturaleza independientemente de nosotros mismos o de nuestra especie? Esa es como la reflexión que me gustaría que tomásemos y que mis compañeros pudiesen a lo mejor desde sus áreas, pues a lo mejor debatirlo, ¿no? ¿Cómo podríamos hacerlo? O sea, deslindarnos un poquito de nuestra especie, de nuestras necesidades y entonces empezar a pensar en los otros. Aunado también a un punto que es importante y que se maneja en la sentencia.
el gran problema que tenemos también de fondo es que nuestra sociedad pues ha crecido enormemente y esto vulnera también, digamos, todos los ciclos biogeoquímicos de la propia naturaleza. Entonces, pues otra vez, ¿cómo equilibramos estas dos dimensiones? Y que me parece una pregunta muy importante ante lo que estamos viviendo, al menos en nuestro país y también en el mundo. La pregunta, creo yo. Muchísimas gracias. A ver, Diego, y justo retomando un poquito lo que nos comparte Jacqueline y haciendo referencia a tu primera intervención, Sí. ¿cuál es tu punto de vista, tanto a nivel nacional como internacional, de lo que se está tratando de hacer, de lo que están haciendo los tribunales? ¿Coincides? ¿Es el paso correcto este tipo de sanciones y de medidas de reparación o eres un poco más conservador? Platícame. Bueno, el tema aquí es que nosotros, como bien lo mencionaste hace un momento, nosotros estamos más hacia un modelo económico que se llama neoliberalismo, aunque la Constitución menciona que es un sistema de modelo mixto. Nosotros, México ha transitado hacia el neoliberalismo económico. Y Jacqueline, como bien lo mencionó de forma correcta, pues para efectos de una empresa, la naturaleza es un activo, ¿no? Entonces, aquí el detalle está en que hay que compaginar el negocio con la preservación del medio ambiente, ¿no? El problema está en que gran parte de lo que ha pasado a lo largo de la historia es que predomina el negocio sobre el medio ambiente, ¿no? Y por eso, por ejemplo, podemos ver los derrames petroleros que hubo en el Golfo de México hace algunos años, pero también estamos viendo, por ejemplo, el caso que mencionaba hace un momento, el de Holanda, el de Shell, donde algo muy similar a un interés legítimo que promovieron allá, es que por las emisiones de gas de efecto invernadero y las afectaciones a la salud, es que los obligaron a reducir, ¿no? Entonces, yo creo que los tribunales vamos lentos, o van lentos al respecto, porque al final de cuentas la preservación al medio ambiente no se soluciona con una sentencia, ¿no? Sino parte a partir de una política pública importante donde el Poder Ejecutivo, si realmente se encargara con base en lo que dice la Constitución, el artículo primero, de promocionar, difundir y proteger los derechos humanos y todas las autoridades hicieran esa chamba, seguramente no habría tantos problemas al medio ambiente. Lo que pasa es que no hay una política pública integral de difusión y de promoción y de protección de los derechos humanos en los tres niveles de gobierno, ¿no? Y en los tres poderes de la Unión, por donde le veas. No hay una política necesaria, incluso en temas de perspectiva de género creo que también estamos muy verdes, ¿no? Entonces, creo que al final de cuentas, sin lugar a dudas, esta sentencia creo que es muy interesante en virtud de todos los elementos que hemos aportado, pero yo creo que hay un punto toral que se nos está olvidando y es justamente los pueblos indígenas, ¿no? Que eso al final de cuentas, desde el punto de vista de los derechos humanos, son un sector vulnerable, así como los discapacitados, las mujeres, ¿no? Y se habla también de una vulneración al derecho humano de la consulta indígena, ¿no? Y la consulta indígena y los indígenas siempre han estado, bueno, ya sabemos, desde la época de la colonia siempre han sido rezagados, ¿no? La revolución no cumplió su propósito y actualmente siguen rezagados y siguen olvidados, ¿no? Y esto es tan tangible, por ejemplo, en los proyectos energéticos en el sureste, en Oaxaca, donde ha habido problemas justamente por las consultas indígenas y la construcción de estos parques eólicos, porque al final de cuentas estas energías limpias pues tienen una afectación al medio ambiente. Es decir, si yo construyo un aerogenerador y la tierra la utilizaba para la agricultura, la flora y la fauna que había ahí ya va a desaparecer, ¿no? Entonces, yo creo que al final de cuentas, yo creo que sí es correcta voy en pro justamente de que se proteja el medio ambiente, pero al final de cuentas la justicia no es pronta ni expedita. Es decir, este litigio o estas situaciones desde el año 2006, ¿no? Vemos el caso de Digna Ochoa, saliendo un poco del tema, que fue en el 2000, ya hace el año pasado, a principios de este año, fue que la Corte Interamericana justamente mencionó que realmente había habido una afectación por parte del Estado mexicano. Entonces yo creo que también es parte de que no hay la celeridad suficiente, porque al final de cuentas la pregunta es: ¿de qué me sirve tener los derechos humanos si tengo tanto en ejecutarlos y que un tribunal me proteja y me ampare, ¿no? Y creo que otra cosa que también es muy importante de mencionar es que al final de cuentas es importante, este amparo es muy importante para los pueblos indígenas, en virtud de que realmente si tuvieran esa cosmovisión de que al final de cuentas siempre han sido un sector de la población sumamente marginado, ¿no? Y que a pesar de que tenemos un sistema interamericano de derechos humanos que protege a los indígenas, a las mujeres, a los discapacitados, realmente la aplicación es pobre, ¿no? Entonces, yo creo que desde mi punto de vista, la Suprema Corte en este momento, pues digamos que sí es un check
una palomita, pero hay muchísimos otros asuntos pendientes que resolver. Todos sabemos que no es una impartición de justicia ni pronta ni expedita, pero yo creo que en este caso la sentencia estuvo súper bien elaborada. Y algo que también es importante mencionar, volviendo un poco al tema de la sentencia, es el tema de que al parecer había cerca un área natural protegida, donde se estaba construyendo ¿cómo se llama? El relleno sanitario. Entonces, o sea, utilizando la lógica de que si estamos hablando de un área natural protegida, evidentemente por default hay una afectación al medio ambiente, ¿no? Y más si lo dictamina una autoridad administrativa. Entonces, yo creo que hay mucho por hacer y yo creo que por eso es muy importante que existan muchos abogados que se encarguen a la promoción, a la difusión, a la enseñanza de los derechos humanos en los 3 niveles de gobierno, porque al final de cuentas siempre pasa lo mismo. En la ciudad y en las metrópolis es donde más o menos se habla de eso, pero vamos a las ciudades más alejadas y siguen persistiendo prácticas que ya no debiesen de existir. Entonces ahí tú ves la ineficiencia del Estado mexicano. Fíjate, qué importante esto que tú... A ver, voy a tomar una parte que me llama mucho la atención y que creo que tienes muchísima razón. La necesidad de ejecutar como tal las leyes y todos estos mecanismos de protección de los derechos fundamentales que tenemos. Haciendo uso de una herramienta, el análisis económico del derecho nos dice, para este tipo, por ejemplo, de delitos ambientales, no basta con que hagamos leyes que pongan penas de 100 años. Eso en sí mismo no va a combatir el tema de que se cometan menos delitos. ¿Por qué? Porque tienes que hacer un análisis de los costos y de qué del costo de oportunidad de la persona que comete el delito. Si la persona que va a cometer el delito ambiental sabe que hay una pena de 100 años, pero el nivel de impunidad en el país es altísimo, evidentemente que va a preferir cometer el delito. Hay otra variable que tenemos que meter a este juego y que es el factor impunidad, el factor qué tanto aplicas la ley. Y es que en el comportamiento humano y en este Behavioral Economics nos dice que el ser humano, el agente económico en cuestión, tiene que entender que en realidad se le va a aplicar una sanción, ¿no? Y bueno, ya de aquí nos podríamos brincar a justamente por qué cambia el comportamiento humano del mexicano aquí y en otros países y cómo entendemos, cómo nos comportamos dependiendo de en qué ordenamiento jurídico nos encontramos y de qué tanto se nos pueden aplicar las normas, ¿no? A ver, Daniela, yo te preguntaría, en este mismo sentido, ¿tú estás de acuerdo con este papel de las Cortes? ¿Crees como Diego que no es suficiente? ¿Crees que es buen camino? ¿O por el contrario, en general, qué te parece este activismo judicial de ordenar y pedirle a la administración pública que tome factores? ¿Es lo que le corresponde al Poder Judicial o se está extralimitando? No, a mí me parece que le corresponde 100%, ¿no? Porque los grandes avances, por lo menos en materia de derechos humanos, han sido por las sentencias de la Corte. Entonces, si bien es cierto, este tema, como muchos más de derechos humanos, son utópicos al final de cuentas porque parece que avanzamos, pero nunca llegamos, ¿no? O sea, como que siempre está y tratar de alcanzarlo, pero es lo que se trata, o sea, lo que yo reconozco, pues, de estos avances. Por ejemplo, la sentencia me llama la atención que sus efectos son muy puntuales y menciona plazos. Cuando se mencionan efectos muy específicos, se menciona que sean dentro, o sea, o menos, dentro del plazo de 3 meses. 3 meses, y al final dice que toda esta, que lo menciona así, ¿no? Que tendrá que las autoridades demostrar justamente que con la aplicación de obras de ingeniería, tecnologías y sistemas, se obtengan efectos que resulten equivalentes a los que se obtendrían con el cumplimiento de la NOM, y da 12 meses. Y dice que si no se cumple esto, se cerrará, ¿no? El relleno sanitario. Ajá, exacto. Entonces, pues bueno, esa sentencia es del 14 de abril del año pasado. O sea, estamos a días de que se cumpla el periodo de gracia que dio la Corte para ver qué onda con este residuo, ¿no? Y qué va a pasar después. O sea, qué avances ha habido. ¿Qué va a hacer la Corte o qué van a hacer las autoridades o qué va a hacer quién? Que es la pregunta y muy relacionado con lo que dice Diego, pues para que esto realmente se cumpla, ¿no? Yo aquí en los efectos, a mí me causa un poco de conflicto porque digo, bueno, ya se analizó en la sentencia que el residuo sanitario no cumple con la NOM, o sea, que no está a los metros necesarios de las comunidades, que está muy cerca de un río. Entonces yo me pregunto, o sea, ¿qué obras de ingeniería, qué tecnologías o qué sistemas va a utilizar la autoridad para que realmente se obtenga un resultado diferente? Si ya se analizó en toda la sentencia que pues está mal, que está muy cerca de la comunidad,
que esto, que el río y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí a mí me genera duda, pero reconozco también el tema de los plazos. O sea, me hace algo bueno. Creo que sí, las cortes están en todo su derecho de ordenar así tajantemente ese tipo de cosas. Y yo hasta hubiera pensado que en esta sentencia se pudo haber cerrado así de tajo el recibo sanitario y ya, o sea, no estás estás muy cerca de las personas, la persona no se tiene que mover de ahí, no las tienes que desplazar, el río no lo vas a mover con independencia de que esté contaminado, porque era uno de los argumentos. Oye, el río está contaminado, pues sí, pero hay obligaciones para eliminar ese daño que ya hay. Entonces, bueno, ya para cerrar esta intervención, considero que sí, que es el camino correcto, considero que es utópico, pero sirve justo para eso, pues para avanzar, y vamos viendo a ver en un par de días que se cumpla con el periodo de gracia de 12 meses, a ver qué sucede con este Justo, caso. la misma duda me surgió cuando yo leía la sentencia. Digo, también entendiendo que somos abogados, ¿no? Y que del tema sabemos nada, pero justo decía, bueno, ¿qué medidas se pueden tomar para que este relleno sanitario sí pudiera funcionar en las condiciones en las que se instaló? A mí, por lo menos, en mi ignorancia, me suena complicadísimo, ¿no? ¿Qué tipo de tecnología pudieras utilizar? En este tema de decir, bueno, ¿qué se están haciendo en los tribunales? También les quiero compartir qué pasa del otro lado, que es en la parte del derecho internacional y el derecho internacional privado, y de todos estos acuerdos que no son vinculantes, pero que están intentando hacer esfuerzos por parte de las empresas, ¿no? Mi gran pregunta en ese caso siempre era, ¿cómo podemos hacer que se tome en serio estos acuerdos que se hacen entre las empresas de debida diligencia, etcétera, etcétera, cuando no tienes una autoridad que como tal te obligue a cumplirlas, ¿no? Y me he enterado o he tenido a la mano ver cómo determinadas empresas a nivel global sí se están tomando en serio el asunto de verificar desde las cadenas de suministro, tanto en materia ambiental como de trato digno a los trabajadores, y de cómo han buscado implementar este sistema normativo por medio de dejar de hacer tratos, ¿no? Si tú sabes que una empresa no tiene sus certificados de due diligence o no hace pública la información de cómo está llegando a ciertos resultados, tú dejas de trabajar con ellos, ¿no? Y eso nos da la otra cara de la moneda. Por una parte, sí, los tribunales tienen que hacer su trabajo, pero por el otro lado también necesitamos un cambio cultural dentro de las empresas, ¿no? No se puede trabajar únicamente en esta contraposición entre yo, empresa, intento aprovecharme del sistema jurídico, yo, operador jurídico, te castigo. No, al fin y al cabo tenemos que entender que es responsabilidad de todos y tenemos que vigilar ambas aristas, ¿no? Y por eso también me parece importante destacar eso. Sí se están haciendo esfuerzos a nivel empresarial, a nivel global, para mejorar las prácticas, pero como lo han mencionado todos ustedes, todavía no es suficiente. Si lo vemos esto como una carrera, sí, la vamos perdiendo, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos ya con el tercer bloque de El Derecho a Disentir. Estamos de vuelta en el Derecho a Disentir por Justicia TV, platicando sobre todas las implicaciones que tiene el reconocimiento y aplicación de la protección al medio ambiente sano, ¿no? Creo que quedan muchos temas sobre la mesa que sin duda nos van a dar para un segundo programa, pero en lo que nos queda de todavía nos queda escuchar un poco de lo que Adriana nos tiene que compartir sobre esto que han puesto en la mesa tus compañeras y compañeros. Platícanos. Pues justo, o sea, como lo que hablaba del tema de las empresas y cómo hacer los acuerdos vinculantes y por qué las empresas tendrían que cambiar las dinámicas pensando en este sistema, ¿no?, en el que nos movemos. Se han hecho muchos esfuerzos por parte de organismos internacionales, pero también del Banco Mundial, de hacer estos análisis del costo-beneficio, hablando desde lo económico, porque nos guste o no, o estemos de acuerdo o no, a ellos les tenemos que hablar en esos términos, porque si no, no escuchan. Y no es que no quieran, es que no están familiarizados, no comprenden como tal vez todas las implicaciones y complejidades que hay, y porque al final del día ellos buscan ganar dinero, ¿no? Entonces, en el 2018 el Banco Mundial justo hizo este ejercicio de decir que las investigaciones, ¿no?, para hablar de invertir en gestión sostenible de los residuos tiene mucho sentido, porque es muchísimo menor el costo que genera tanto para las empresas como para el Estado que llevar estos problemas, ¿no? Primero el litigio, ¿no?, que también pues implica dinero, luego también de
el resarcimiento del daño, ¿no? Que si bien a veces es hacia el medio ambiente, a veces es hacia las personas, a veces es hacia, ¿no? Entonces, también implica dinero ahí y también el costo de abordar los impactos que tiene, ¿no? Pues esta contaminación en los sistemas de salud, ¿no? Definitivamente creo que la pandemia nos dejó súper clarísimo que no estamos en condiciones de, ¿no? Y en un contexto de cambio climático, creo que es súper importante que empecemos también a hablar de todos estos costos, ¿no? Porque los países no están preparados, México no está preparado y si nosotros seguimos teniendo como estas prácticas, ¿no? Que no son de carácter preventivo. Yo siempre he dicho que en México, o sea, las cosas se hacen como para parchar las cosas. Ya tengo el problema y bueno, veo qué hago y lo parcho, pero no hay toda esta política, ¿no? Ni estas leyes pensadas desde lo preventivo. ¿Qué hacemos antes de, no? Y era algo a lo que apelaba mucho esta empresa, ¿no? Y en esta sentencia decían, es que ya está contaminado, ¿no? Es que tú no me demuestras que yo tenga mi relleno sanitario aquí causó un daño a la salud, a las personas. Y es que no te lo tienen que demostrar, ¿no? Es que estamos hablando de medidas preventivas para la no contaminación del medio ambiente, para la no vulnerabilidad de los demás derechos, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Que tenemos que hablarles a ellos de justo de estos beneficios económicos. Y también justo seguir apelando al Estado, a las instituciones, que necesitamos medidas preventivas, ¿no? El cambio climático ya está aquí, nos guste o no. A veces creo que lo pensamos mucho como en las películas, ¿no? De que en un día va a pasar todo y se acabó, pero no es así, ¿no? Entonces, justo necesitamos transformar, como ya decían mis compañeros, toda la parte cultural, la parte en cómo entendemos también la economía, ¿no? En cómo entendemos el cómo hacemos leyes, el cómo nos habitamos en el entorno, el cómo convivimos con las otras especies, que es bien cierto lo que dice Jacqueline, ¿no? Siempre estamos pensando en el ser humano y luego las demás especies, ¿no? Pero es cómo generamos esas afectaciones nosotros a las demás especies y las ponemos en el primer plano, ¿no? Entonces creo que tiene que ser pues desde ahí. Y cómo aterrizamos estos acuerdos no vinculantes, eso, no los conocen, las empresas no los conocen porque no están en estos espacios. Entonces necesitamos ir con las empresas y hacerles llegar, ¿no? Que existen estos acuerdos internacionales, que hay estas negociaciones, que ya se está caminando y transitando a un nuevo paradigma, porque ellos no están ahí, ¿no? Y cuando están, justo es eso, para hablar, bueno, ¿cuánto me va a costar? ¿No? ¿Cuánto voy a tener que desembolsar? ¿No? ¿Cuánto voy a tener que cerrar? Esas cosas, ¿no? Entonces necesitamos sensibilizarlos. Yo sé que es una chamba bien grande, pero pues hay que hacerlo. Qué importante esto que mencionas. Ay, también seguramente en otro programa hubiéramos... Bueno, uno, la importancia de entender, como dices, hay que entender a tu interlocutor para saber qué mensaje darle, ¿no? Pero por otra parte también... Sí, ser una empresa no socialmente responsable ya carga cierto prejuicio en algunas partes, un prejuicio moral, un prejuicio que te juzga la sociedad. Y del otro lado nos encontramos con este greenwashing, ¿no? Que tienen las empresas, pues que tampoco es sano. Y también me gusta destacar esto que mencionas. Muchas veces Hollywood nos ha vendido esta idea, ¿no? De que todos vamos a estar normal yendo al súper y de repente, pum, se acabaron los glaciares, se levanta la tierra y todos nos morimos ese día. El cambio climático no funciona así. La elevación gradual de las temperaturas tiene implicaciones en los niveles del agua. Si suben los niveles del agua, tiene implicaciones en la flora y fauna que se dan en las costas de nuestros continentes, y eso va cambiando todo a nuestro alrededor, ¿no? Y creo que hay estudios muy claros que dicen cómo va a cambiar la temperatura en 5 años, en 10, en 15 años, y creo que nos hemos acostumbrado a vivir con eso, ¿no? Y parece que no nos da igual, como lo mencionaba Diego, ¿no? Vemos el océano incendiándose por un derrame petrolero y uno tiene la capacidad de cambiarle el canal y decir, no, pues está mal, ¿no? O uno le dicen, si esto no mejora, Manhattan en tantos años se van a ir todos. Pues qué grave, ¿no? Entonces, creo que, como bien dices, es un trabajo de todos. Ya lo abordaremos con más calma en el siguiente programa. Fernanda, platícame, ¿cuál es tu opinión sobre todo esto que está en la mesa? Yo creo que todas las opiniones son muy importantes y también considero que, por ejemplo, la opinión que manejaba Daniela es guau para mí porque yo no había visto desde ese punto de vista que en verdad es muy diferente lo que pasa en el papel a lo que pasa en verdad en la práctica y cómo, por ejemplo, este tipo de recomendaciones pueden resultar un poquito utópicas de pasar a la realidad. Es desde
primer punto. En segundo punto, creo que también es importante recalcar, y también me sonó mucho, que todo este asunto empezó en 2004, en 2006, perdón. Entonces estamos hablando de cómo toda la resolución de todo este asunto transitó las reformas constitucionales, la reforma 2011, y cómo gracias a esta reforma se pudieron adherir tratados internacionales, se pudieron adherir la cuestión de todos los derechos humanos, de poder alegar este derecho humano al medio ambiente, a la salud, a preservar los pueblos indígenas, a tomarlos en cuenta, tomar en cuenta su voz a la hora de pues de este tipo de consultas de, pues sí, de lo que está pasando cerca de sus hogares. Eso es en cuanto a lo que me tocó en este sentido. Igual también siento que lo que mencionó Diego acerca de lo importante, la importancia que tiene que nuestro gobierno implemente políticas públicas en el tema, ¿no? Que pues sí estamos un poco rezagados, y más en el tema ambiental, porque pues sí, México pues no está muy a la vanguardia. Son poquitas las personas que están como especializadas en el tema, pero sí considero que en cuanto a política pública de tanto de las empresas como para aplicar a las empresas, como aplicar pues a la población en general, ¿no? Sí. Esos son como que mis puntos de trascendencia de esta sentencia, y claro que sí es como un aplauso, ¿no? Como a la Corte de la Verdad. Yo creo que en lo que iba leyendo en esta sentencia iba de que, ay, pero no, o sea, ese argumento que tocaba, el argumento que tocaba los recurrentes adhesivos, la empresa era como de, no le hagas caso, Corte, y luego ya al final sí se resolvía al favor que pues pensaba, ¿no? Y pues eso creo que es en síntesis un poquito de los temas tocados. Igual también en cuanto a lo que mencionaba Jacqueline de nosotros, de hacer como introspección, ¿no? Como personas en general, y hacer como esta distinción, ¿no? También creo que es súper importante, y pues creo que sí es en síntesis todo lo que pienso, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Sí, a ver, que esta última parte que mencionas se me hace súper relevante, y es, uno se puede quedar cuando lee la sentencia con una buena sensación de las cosas van hacia un buen lugar, y si uno de repente se sale de perspectiva un poco, dice, bueno, pero el mundo no está tan bien, ¿no? Y son acuerdos, como decíamos, a ver, si ya llegamos en la mesa a un consenso de que se tiene que trabajar en conjunto, empresas, con gobierno, con sociedad, pues nos damos cuenta que muchos de estos acuerdos son endebles, ¿no? Este acuerdo de París, el que todos parecía que estábamos de acuerdo y que entendíamos cuáles eran los objetivos del milenio, y que decíamos, ok, como sociedad en pocas cosas estamos de acuerdo, como que tenemos que ir para allá todos, ¿no? Y nos damos cuenta que dentro de un sistema democrático, todos estos acuerdos son endebles a la voluntad política, ¿no? Y se retiraron fondos y se retiraron medidas, y eso, pues, son a los sinsabores que uno se tiene que encontrar. Qué bueno que haya sentencias así, pero hay que entender justo que la democracia puede tocar esos puntos o esos acuerdos, y para eso sirven los tribunales constitucionales, para salvar estos valores democráticos, para anteponer la voz de los derechos fundamentales, incluso entre las voces de las mayorías, ¿no? Si ya lo vimos en un determinado momento previo de cómo le tocó a las Cortes hacer valer la voz de la igualdad en casos como el separados pero iguales en Estados Unidos, ¿no? Y decir, pues está bien, aunque la mayoría de la sociedad estadounidense crea que sí se tiene que hacer una distinción en el sistema escolar, los derechos fundamentales no lo permiten, ¿no? Ese es el papel de las Cortes, que ya ha pasado en los derechos civiles, en los derechos políticos, y ahora es que le corresponde en esta tercera parte de los DESCA, ¿no? Quedan muchos temas sobre la mesa. Creo que va a ser un segundo programa muy interesante. De verdad agradezco mucho que nos hayan acompañado, y a ustedes también en casa. Estoy 100% seguro que lo disfrutaron tanto como nosotros. A nombre de toda la producción del Derecho a Disentir, yo soy Alejandro Telles. Nos vemos por la próxima.